Hoy voy a basar la enseñanza en un libro del cual ya les había comentado, que se llama Cómo criar hijos felices y obedientes, de Roy Lessing. Debido a que es más extenso que las cartas de Carlos Finney que estuvimos estudiando, no voy a dar lectura a todo, solamente voy a tocar algunos puntos importantes. Y empezamos entonces a leer en Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es la conclusión de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que nos viene allí en el Evangelio de Mateo y en Lucas incluso. Son las palabras de Jesucristo, que es Dios hecho carne, cuando anduvo caminando aquí en la tierra, cuando Dios se presentó aquí en la humanidad, anduvo caminando. Y él entonces empezó a hablar la verdad. Y él, después de dar varias verdades, varios consejos, mandamientos, él termina con esto. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice, lo compararé a un hombre prudente. Aquel que para edificar una casa, cava hasta encontrar la roca y edifica sobre la roca. Porque cuando descienda la lluvia y lleguen los ríos y soplen los vientos, aunque golpeen contra aquella casa, no la van a derribar. Esa casa va a permanecer firme. Bueno, yo creo que esto lo podemos entender, cualquier persona lo puede entender. Una casa que tenga buenos cimientos y esté cementada sobre la roca, sobre piedra, pues no se va a caer, aunque soplen vientos, aunque lleguen tormentas, etc. Sin embargo, también él dijo lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, etc. También dijo que aquel hombre que oye las palabras de Jesucristo, pero que no las hace, a veces no las cree, a veces no las lleva por obra, no las lleva a la práctica, lo compara entonces con un hombre insensato. Un hombre insensato, un hombre sin sentido. Aquel que construye su casa pero solamente a flor de tierra, solamente sobre la arena. Todos sabemos que si es que está solamente construida sobre la arena, pues llegan los ríos, soplan vientos, llegan las tempestades, la arena la quitan y la casa entonces se va de lado, se cae, se destruye. Así compara Dios a la gente que oye las palabras de Cristo y no las hace. ¿Cuánto más aquellos que ni las quieren oír? Hay muchas personas que no quieren oír las palabras de Cristo. ¿Cuántas personas que luego invitamos a la reunión, como ahorita? Y algunos de plano te dicen, no, yo no tengo tiempo, no puedo. Algunos dicen, sí, voy, y no llegan. ¿Cuántas personas son así? ¿Por qué? Porque no quieren oír la palabra de Dios. Y hay otros que las oyen, pero no las hacen. Ambos son iguales. Pero aquel que es prudente, según la palabra de Dios, es aquel que oye la palabra, que oye las verdades de Dios y las vive, las hace. Entonces, su vida va a estar firme. Aquí se aplica esto a toda la palabra de Dios, no solamente las que mencionó en ese momento Jesús en el Sermón del Monte, sino a toda la verdad de Dios. Y también se aplica a no solamente una vida de una persona,
sino también a una familia. Y en este contexto es como lo vamos a aplicar esto. Aquí cuando dice una casa, bueno, pues lo podemos aplicar directamente a una familia. ¿Cuántos de nosotros queremos una familia estable? Que levante su mano. Yo creo que la mayoría, algunos a lo mejor no. La mayoría queremos una familia estable, queremos una familia feliz, queremos una familia sólida, queremos una familia donde haya amor, haya armonía, ¿cierto o no? Es natural, no es ser una persona ambiciosa si es que deseamos eso, es un deseo natural de Dios, Dios nos lo dejó ya en nuestro corazón, desear eso, armonía, amor en nuestra casa. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que las familias están deshechas, están destruidas, hay pecado, hay contienda, hay separación, hay divorcios. Esa es la realidad. ¿Cuál será la razón? Jesucristo nos la dice. Porque algunos no quieren escuchar la palabra de Dios y porque algunos escuchándola simplemente no la viven. Entonces, ¿qué se puede esperar? Están fundando su familia, su casa, sobre la arena. Sobre la arena. Van a llegar vientos, que significa problemas, pruebas, tentaciones, peligros, dificultades. Llegan contra aquella familia y la van a destruir. La van a destruir. Porque no tiene bases sólidas. La familia, para que sea una familia estable, y hablo del núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Ya con eso, con que esté sólido, ahí ya se puede albergar el abuelito, la suegra, el tío, etcétera. Pero es el núcleo familiar, papá, mamá e hijos. Esos tienen que estar fundados sobre la roca, que es Jesucristo. De otra manera, tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano van a caer. Hay otros fundamentos, sin embargo, son inestables. Tal vez alguna persona pueda decir, sí, yo no quiero construir sobre la arena. Yo voy a poner palos ahí. Y bueno, pues tarde o temprano los palos se van a podrir y la casa va a caer. Lo único que no se pudre, que no se lo lleva el agua, es la roca. Es Jesucristo. Eso es lo único que permanece para siempre. Por eso los que confían en Jehová, cantábamos, los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, etcétera, etcétera. En este libro que les menciono, habla acerca de los planes para la familia de parte de Dios. Y él dice, y bueno, es cierto pues, que Dios creó la familia. Fue un plan de Dios para crear la familia. No es el diseño de mentes brillantes de hombres que dijeron, pues a ver, ¿cómo nos agrupamos o qué vamos a hacer? Pues ¿qué les parece? A ver, lo ponemos a votación. ¿Qué les parece si formamos familias? ¿Cómo será una familia? Pues que sea un hombre y una mujer y que se unan y que procreen hijos. No fue la idea de mentes brillantes humanas. No, fue el plan de Dios. Vamos a Génesis 1:27, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el principio creó Dios hombre y mujer y los unió en matrimonio. Fíjense en el 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde el principio, Dios no creó empresas o instituciones. Dios no creó un grupo de hombres acá y otro grupo de hombres acá y les dijo: pues ustedes se van a encargar de cuidar los árboles y ustedes van a cuidar a los animales. Empresas, quiero formar empresas. No, Dios no formó empresas. Dios formó una familia. Un hombre y le dio una mujer porque lo vio solo y dijo: le voy a dar una compañera idónea. Creó una mujer para él, dice que de su costilla, y cuando Adán la vio, dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí tenemos que observar algo, que cuando Adán ve a su mujer, Adán estaba todavía en inocencia, no había pecado, por lo tanto no habían entrado en él las tentaciones carnales y bajas que nosotros ya padecemos. Él estaba en inocencia, y con todo, cuando vio a Eva, se enamoró de ella. Sin embargo, ese amor no es el amor que se propugna ahora en la sociedad y con los jóvenes, que ahora solamente es más un deseo carnal. No, era un amor puro. Esto es hueso de mis huesos. No era un deseo carnal en sí, era una identificación espiritual. Esto es parte mía, ya se entiende. Es como cuando un hombre se viera tal vez en un espejo, un hombre, una mujer, pues una persona, se ve y dice: este soy yo, esto soy yo. Ya me explico. Digo, sería una persona depravada que se viera en el espejo desnudo, pues, y se empezara a excitar, ¿verdad? Sí me explico. Bueno, pues así la diferencia es entre ahora cómo ve un hombre a una mujer y cómo vio Adán a Eva, que le fue presentada por Dios. Era un amor, era una atracción, pero pura. Ok. Dios formó la familia. Dios tuvo un plan para la familia. Dios nunca tuvo la intención de que la familia funcionara sin Él, por cierto. O sea, Él creó a Adán, creó a Eva, y Él estaba allí con ellos. Él estaba allí con ellos, ellos podían platicar con Dios. Dios se les manifestaba. Yo entiendo que se les manifestaba en persona. Podían platicar con Él. Sin embargo, ellos desobedecieron al único mandamiento que Dios les dio, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Y ellos desobedecieron, comieron y obviamente trajo consecuencias, y la consecuencia peor fue la separación de Dios. Y ya como fruto, la muerte, tanto física como eterna, si es que no se volvían a Dios. Ellos entonces, sus células empezaron a envejecerse, lo que antes no era. Empezaron a corromperse, y entonces hubo un límite para su vida. Sus células empezaron a degradarse, a envejecerse, y entonces ellos ya estaban destinados a morir, y por lo tanto todos heredamos eso. En la actualidad todos sabemos que vamos a morir algún día, etc. Pero lo peor de todo fue la separación. Ese primer matrimonio, por su pecado, fueron separados de Dios. Dios los echó del huerto, del Edén. Y ellos entonces tuvieron que vérselas ya sin Dios. Qué terrible. Y hasta este tiempo, hasta la actualidad, hay muchas personas, hombre y mujer, que se unen en matrimonio y que tienen que arreglárselas solos, sin Dios. Y por eso no es raro, no es de extrañarnos que haya tantos problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque están sin Dios. Porque el hombre sigue sin Dios. Para que a un matrimonio le vaya mejor, le vaya bien, no digo mejor, bien, le vaya bien, para que la familia completa le vaya bien, tiene que volverse a su Creador, tiene que volverse a Dios, el cual es el diseñador. El cual es el diseñador. Piensa en un automóvil que lo sacan, si quieres, de agencia y que lo empiezan a trabajar. Tarde o temprano se va a averiar de algo. Y piensa que allá en el lugar donde lo llevan ese automóvil no hay mecánicos y que el dueño no sabe de mecánica. ¿Qué va a pasar? Simplemente va a llegar un momento en que se va a quedar parado
ya no va a funcionar y no hay quien lo repare. Pues así más o menos es el matrimonio. Lejos de Dios, hay matrimonios que se destruyen totalmente, no hay reparación, no hay quien los repare, porque están aparte de su Creador, apartados de su Creador, lejos de su Creador. Pero a diferencia del ejemplo que te ponía del automóvil, es que Dios se acerca a los matrimonios y les dice, vuélvanse, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y yo quiero restaurarlos, no solamente como matrimonio, sino también como familia, etc. Y esos son los planes de Dios. Nunca Dios tuvo la intención, decía Roy Lessing, de que la familia funcionara sin Él. Él creó la familia para que funcionara con Él, para que no se apartara y se fuera ahí a un lugar desierto, donde no hay opción de reparación. Por lo tanto, la base de la familia debe ser Cristo. La base de la familia debe ser Cristo solamente, y lo que leíamos aquí. Si es que se funda una casa sobre la arena, van a venir vientos, van a venir tempestades y van a destruir la casa. Pero si es que esa casa se funda sobre la roca, sí, van a venir vientos, sí, van a venir tempestades, pero no van a destruir la casa, porque está fundada sobre la roca. La roca representa a Cristo. La casa aquí representa, en este contexto, la familia. Una familia cuyo fundamento sea Jesucristo va a permanecer. Va a permanecer. Sin embargo, en la sociedad, las personas tienen otras bases. Hay algunos que empiezan una familia, escogen pareja y quieren empezar una familia, basados muchas veces en la influencia que traen sobre ellos películas, novelas o historietas de cuentos de hadas, donde se habla de una pareja ideal y encontró a su media naranja este hombre y se casaron y fueron muy felices. ¿Sí? De película. Te leo algo que escribe Roy Lessing. Conocí una vez a un hombre que leyó varias novelas relacionadas con el antiguo oeste de los Estados Unidos. En las novelas el protagonista siempre se las arreglaba para hallar una esposa perfecta. Ella lo amaba, lo estimulaba, le hacía las comidas favoritas, mantenía la casa en perfectas condiciones y siempre le decía alguna palabra amorosa. Esas novelas le proporcionaron a aquel hombre la imagen de una mujer ideal. Cuando se casó, esperaba que su esposa fuera la mujer ideal de la cual había leído en los relatos novelescos. No tardó mucho en descubrir que no lo era. Durante años vivió con la desilusión y el resentimiento que su propia ignorancia había creado. También su familia tuvo que sufrir por su error. ¿Sí? Basó su futuro, su esperanza de una familia ¿en qué? En cuentos mentirosos, en novelas. Porque las películas son así. Sin Dios, sin que haya Dios, las personas arreglan sus problemas. Encuentran la felicidad, se casaron y fueron muy felices. Sin Dios, es lo que dicen las novelas. Son novelas. Cuando una persona está esperando en eso, obviamente va a fracasar. Y al final se va a decepcionar de la vida y de los matrimonios y de las mujeres, si es que es un hombre, o al revés, de los hombres, si es que es una mujer, y va a terminar diciendo, es que todos son iguales, todas son iguales. Es que no hay matrimonio donde no haya peleas. Y va a terminar concluyendo eso. ¿Por qué? Porque basó su vida en novelas, en cuentos, porque construyó su casa sobre la arena, no sobre la roca, que es Cristo. Hay otra forma en que las personas basan su matrimonio, su vida, su casa. Dice Roy Lessing que es el enfoque del último artículo. En algún periódico, en alguna revista, las personas leen ahí como que la clave para el éxito familiar. Es lo último, lo de moda. Algún psicólogo por ahí escribe, algún médico, y ellos lo agarran. Y obviamente también va a fallar, porque el único que conoce la verdad, el único que nos puede aconsejar de cómo construir una casa, una familia, no me refiero a los edificios, me refiero a la familia, al hogar, es Cristo, es Jesucristo solamente en su palabra, porque Él es la roca. Escribe Roy Lessing que hay 3 principales razones de fracaso de una familia. Te lo leo. Primera, la formación de la familia sobre una filosofía de la vida que rechaza a Jesucristo y a su palabra. Tal familia se hallará como un barco a la deriva en medio de un mar tormentoso, sin brújula, sin mapas y sin ancla.
Segunda, el hecho de que la familia mezcle la sabiduría del mundo con la sabiduría de Cristo. Esto da como resultado un fundamento débil que en parte es roca y en parte barro. No puede resistir los embates de una tormenta. Los cimientos débiles producen agrietamientos en la superestructura, y Jesús dijo: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tercera, el hecho de que la familia trate de asimilar las normas y los principios de Dios, pero lo deje a Él fuera. Esto crea una atmósfera legalista, rígida, falta de amor. Las normas no son las que forman una familia. Lo que hace una familia es el amor, y Dios es amor. Concuerdo con esto. 3 razones por las cuales las familias fallan. Primero, de plano no toman en cuenta para nada a Cristo. Pueden tomar en cuenta sus propios razonamientos, el consejo de la abuelita, o del amigo, o de novelas, como ya lo decía, pero sin Cristo. Obviamente son filosofías que van a fallar. No tienen el fundamento, son ideas de hombres, y los hombres somos finitos. Falla. Otro, una mezcla. Una mezcla, sí, tomo parte de la Biblia y tomo también parte de los grandes filósofos, de Aristóteles, de Sigmund Freud y no sé qué otros pudiera haber por allí, especialistas en matrimonios, y hacen una mezcla de todo, y eso tampoco funciona. De hecho, Dios prohíbe las mezclas. A manera de figura, a los judíos se les prohibía vestir con mezcla de hilos. Dicen: no vestirás con mezcla de hilos de algodón y de lana. Tampoco sembrarás en tu viña otra semilla. Tampoco ayuntarás un buey y un asno. O sea, a Dios no le gustan las mezclas. O bien básate en los escritos del especialista de matrimonios fulano de tal, o bien básate en la palabra de Dios. No mezcles cosas, no resulta, no sale cierto, no conviene, y es para muerte. Y la tercera, sí, dicen que se basan en la Biblia. Dicen que se basan en la Biblia, pero lo hacen de una manera rígida y legalista. O sea, sin amor, sin vivir el amor. Y esto entonces produce desencanto y produce cansancio, por cierto, también. Dios no es una serie de reglas y mandamientos. Algunos piensan que es eso. Incluso algunos tienen miedo de acercarse a una congregación porque piensan que es eso. No, pues es que ahí te prohíben tomar y te prohíben ir a las fiestas. Bueno, pues es que lo ven así, que Dios es: no harás esto, no harás lo otro, no harás... Y no, ¿sabían que no? Dios es amor. Aquel que ama lo hace, y aquel que no ama, pues no, aquí no lo obligamos. Es por amor. Y cuando una persona ama, hace las cosas, ¿sí? Cuando una persona ama, pues entonces no se va a emborrachar, porque eso le ofende a Dios. Entonces no va a robar, porque eso le ofende a Dios. Entonces no va a adulterar, porque eso es ofensivo a Dios. Y yo amo a Dios, yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Yo lo amo, yo quiero su gracia, su presencia. Eso es el amor. Pero hay personas que entienden que solamente Dios es una serie de mandamientos y reglas, y si se aplica eso al matrimonio, pues entonces están echando a perder las cosas. Y falla también el matrimonio. Y falla. Y entonces ahí tú te puedes preguntar: ¿y por qué? Pues si leían mucho la Biblia y asistían a una congregación. Pues sí, pero es que solamente entendieron eso, que Dios era solamente una serie de reglas y mandamientos. Y no, Dios es una relación de amor. Hay que amarle, hay que preferirle sobre todas las cosas. Para que se entienda un poco más esto, entender a Dios como una serie de reglas y mandamientos. Pues es que tengo que ir a la congregación. No, porque si no el hermano me va a llamar la atención. Ni modo, tengo que ir. Y la persona viene hasta de mala gana por cumplir solamente una regla. Ajá. Obviamente ese va a fallar. Su familia va a fallar. Digo, es un ejemplo. Ajá. No, es por amor que la persona diga: me gusta estar. Sí, me invitaron acá y me invitaron allá. Es más, ayer trabajé muy duro, me fui a jugar, pues estoy bien cansado. Pero quiero estar a tiempo, me voy a esforzar. Y aunque llegue un poco desveladito, pero no importa. Voy a llegar y contento, porque quiero alabar a Dios. Es más, no voy a llegar
Ya hasta que terminó la alabanza, no, quiero estar alabando a Dios. Porque no es por cumplir, no, es porque quiero estar allí. Es el amor. Y cuando una persona hace las cosas por amor, pues entonces va a ser bendecido. Etcétera, etcétera, etcétera. Solo cuando Jesús es Señor de la vida familiar, esta puede tener éxito, dice Roy Lessing. Es cierto. Solamente cuando Jesús es Señor de la vida familiar, esta puede tener éxito. De otra forma, no. Sí. Hay familias que aparentemente son exitosas. ¿Por qué? Pues tú los ves y bueno, materialmente les fue bien. ¿Sí? Empezaron de la nada y ahora pues tienen una casa pues bien, cómoda, grande. Tienen carros, hasta casi cada miembro de la familia tiene su propio carro. Tienen buenos trabajos, remuneradamente hablando. Les va bien. Pero si tú buscas más, te das cuenta de que a veces ni se hablan. El hombre se duerme en un lado y la mujer en otro. ¿Eso es una familia de éxito? Yo pregunto. No, definitivamente no. Solamente Cristo es el que da la verdadera armonía y el amor en una familia. No es una familia bendecida aquella cuyos miembros solo asisten a la iglesia y son buenas personas. Es aquella en cuyos miembros vive Cristo. Aquella en cuyos miembros Jesucristo es lo más importante. Es esa familia la bendecida. Ok. Puede haber familias que puedan asistir a una iglesia, cualquiera que sea esta, cualquier denominación, ponle la que quieras. Y pueden ser buenas personas. ¿Quieren ser buenas personas? Hablar bien, hablar muy decorosamente, ser amistosos, ser misericordiosos incluso. ¿Sí? Pero que no vive Cristo en su corazón. Tampoco va a dar resultado. Solamente es Jesucristo. O sea, fuera de Él nada se puede hacer. Si no es Jesucristo el que reina en la casa, en el hogar, mírasle como quieras. Vete donde quieras. Vive en el lugar que quieras y trabaja en el trabajo que quieras. Simplemente no va a funcionar. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica la casa, así aunque se cansen aquellos que le están edificando, simplemente no. Va a ser en vano, no va a funcionar. Se aplica directamente a la familia. Si es que Dios no está edificando, llenando a esa familia, o sea, cada miembro, pues, a la familia completa. Si Dios no está llenando a esa familia, si Cristo no está allí, por más que se gasten, por más que se esfuercen las personas, buscando, no sé, terapias y técnicas de autoestima y de cómo llevar mejor la fiesta en paz en la familia, bueno, va a fracasar, no sirve, solamente es Dios el fundamento, solamente es Jesucristo el fundamento. Libros de buenos consejos de cómo llevar una vida familiar armoniosa y de servicio, etcétera, pues hay. Conferencias existen, hay. Sin embargo, la sociedad sigue igual. Alguien dirá, pues entonces si Dios es la solución, ¿por qué también sigue igual la sociedad? Porque la mayoría de personas no buscan a Dios. Esa es la realidad. Por eso. Porque la mayoría de personas no quieren comprometerse con Dios. Por eso la sociedad no puede progresar. Como familias. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos quedamos con lo primero. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, solamente es Jesús. No hay otra verdad, solamente es Jesús. No puede haber vida fuera de Jesús, Él es la vida. Por lo tanto, para que una familia encuentre el camino hacia la felicidad, hacia la armonía, para que una familia esté caminando en la verdad y haya vida en ella, pues solamente debe estar Cristo allí. Porque si es que no está Cristo allí en esa familia, pues entonces no hay ni camino, ni verdad, ni vida. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Así de sencillo. Es como si en una casa quitaran, cortaran el suministro de agua potable. Podrá existir la tubería, pero ya no hay agua. Está seca. Está muerta. Así también, pudiera haber Biblias en las casas, en las familias, pero si es que no la viven, como lo veíamos al principio, pues están secos, están muertos. El Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y luego, adelantito en el capítulo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La sentencia es clara, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ah, pero si yo conozco familias, dirán algunos, que no practican ninguna religión, no leen Biblia ni se congregan y les va bien, otra vez. Materialmente hablando, pues puede ser que les vaya bien. ¿Sí? No, pero también los he visto convivir ahí entre ellos y cómo se quieren, cómo se tienen confianza unos a otros, los hijos. Bueno, a lo mejor los has visto un año. ¿Qué tiempo los conoces? No, pues 5 años. Pues todavía pueden pasar otros 40 años. ¿Qué? La casa que está sobre la arena, ¿a poco instantáneamente apenas la acabaron de construir y luego se cayó? Pues no, puede pasar ahí tal vez una semana, 3 meses tal vez, y vas a ver, oye, pues creo que Jesús se equivocó, porque mira, esta casa está sobre la arena y sigue en pie. Pues sí, porque no ha llegado una tormenta fuerte, ¿me entienden? Espera que llegue la tormenta fuerte, a ver si permanece. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es veraz, por eso la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fuera de Él, nada se puede hacer. Puedes luchar aquí y allá, puedes hincártele a tus hijos que te quieran y a tu esposa también que no te deje. Si no es Cristo el que está gobernando ahí, nada puedes hacer. Es Jesucristo, fuera de Él nada se puede hacer. Así de sencillo. Por eso cuando una persona se vuelve a Cristo, cuando un matrimonio, una familia se vuelven a Cristo, las cosas cambian, porque Cristo hace milagros y maravillas. La persona que quiere tener éxito en su vida familiar tiene que tener una disposición abierta, dejarse educar y estar dispuesto a decir, sí Señor. Es lo que dice Roy Lessing. A tener su palabra por arriba de todos nuestros principios y todos nuestros razonamientos. La palabra de Dios es veraz. Confiar en ella, porque es vida. Jesucristo es el verbo. Y el verbo es vida. Otro punto que menciona Roy Lessing es a quién acudir en busca de soluciones. Y él cita Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y dónde está la verdad? ¿En la Escritura? ¿Sí? Jesucristo, el verbo. Jesucristo, el verbo, los apóstoles que estuvieron con Él, escucharon de Él y escribieron. Y es lo que tenemos ahora. Los testimonios, el Evangelio, las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, etc. Ahí está el verbo, ahí está la palabra de Dios. Y si una persona conoce la palabra de Dios y la vive, entonces su vida, su familia, va a estar fundada sobre la roca. Puede venir lo que sea, pero si es que está fundada esa familia sobre la roca, no va a caer. No va a caer. Así aunque truenen las ventanas, no va a caer, porque está sobre la roca. Dice Roy Lessing, si la plomería de una casa está mal, busca un plomero y no a un electricista, obviamente. También decía que cierta compañía de publicaciones de California tenía una máquina especial para doblar papel. Y cuando tenía fallas, cuando tenía averías, pues tenía que buscar a los fabricantes que eran de Canadá. Y decía, pues había mecánicos
que sabían un poco de mecánica y que podían ver ahí las fallas. Pero no, esa compañía publicitaria mejor quería recurrir al fabricante. Dice, porque ellos la fabricaron, ellos tienen que saber, ellos saben bien cómo funciona y tienen que saber qué es lo que le está pasando. Y con esto él entonces expresa de la importancia que es no ir con un psicólogo, que luego a veces ni se entienden ellos solos, no ir con un médico, con una persona X. ¿Por qué no mejor vas con Dios? ¿Por qué no mejor vas con Jesucristo? Que Él es el creador de la familia, Él es el autor del amor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que Él te diga, para que la palabra de Dios te alumbre y sepas dónde está la falla. Hay personas que a veces no lo quieren creer, y bueno, pues entonces si no lo quieren creer, no va a haber remedio. Pero si una persona va con Dios, va a su palabra, entiende dónde está la falla y la persona se convence, la persona lo cree y empieza a reparar eso, obviamente con la ayuda de Dios, pues entonces se va a solucionar, va a haber resultados. Te leo otra porción del mismo libro, dice: hoy abundan los problemas y las necesidades en las familias de todas partes del mundo. A menudo son problemas complicados, esposos y esposas que tienen dificultades para aprender a vivir juntos en armonía y amor, padres frustrados que son incapaces de arreglárselas con sus hijos, incluso algunos les tienen miedo. Se está realizando una gran investigación para hallar especialistas que puedan reparar a la familia. Sin embargo, muchos de los que llaman especialistas en problemas familiares desconocen el original designio superior que tiene Dios para la familia. En vez de ello, solo tienen conocimiento de un patrón inferior, el que acepta el divorcio, la infidelidad, el egoísmo y la rebelión como ingredientes normales para la solución de los problemas materiales y familiares. Si hay algún problema en la familia, a quien hay que acudir en busca de ayuda es aquel que la diseñó. Pues obviamente. Se buscan especialistas y surgen especialistas allí de la sociedad, diciendo que ellos tienen la solución para los problemas familiares. Y no es cierto. No es cierto. Solamente el único que tiene la solución, pues es el diseñador de la familia. Es Dios, es Jesucristo. Y bueno, como aquí lo dice, sacan filosofías nuevas en las que dicen que el divorcio, la infidelidad, el egoísmo y la rebelión son ingredientes normales en la solución de los problemas familiares. Ya no aguantas a tu esposo, tantos problemas, te vas a enfermar, mejor divórciate, esa es la solución y verás, te va a ir bien. Imagínate, es como si un automóvil, el motor le anduviera fallando allí y anda así tironeándose. Imagínate que un mecánico diga, pues quítaselo, pues así ya no va a tironearse tu carro, ¿verdad? La solución, fácil, divórciate y ya, se acabará. No, pues es normal, es más, no te dejes, revélate, para que él también sienta, revélate, ¿sí? Hazle ver que no te puede pisotear, quién se cree él, ¿verdad? Y ahí, los consejos, etcétera, etcétera. Para que cada miembro de la familia sea una bendición, para ella debe ser conforme a la voluntad de Dios, o sea, que cada uno tenga un corazón conforme al de Dios, como veíamos hace 8 días. Bueno, aquí dice Roy Lessing, para que haya bendición en una familia, cada uno de los integrantes pues tiene que estar en Cristo, tiene que ser bendición a la familia. Y para que cada uno de los miembros de una familia sea bendición a la misma familia, pues cada uno tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y también dice, no se requieren grandes capacidades, sino solamente un corazón responsable y obediente a Dios. ¿Sí? No se requiere de que la esposa sea una supermujer o el marido sea muy inteligente, no. Se requiere solamente que sea responsable y obediente a Dios. El factor decisivo es rendirse a Dios. ¿Por qué? Porque es cuando Dios obra y cuando Dios exalta y cuando Dios bendice. Vamos a Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Observen cómo todo es lo mismo, que lleva a que el hombre se someta, se humille delante de Dios, que acepte su voluntad, pues, y también obviamente que rechace el mal, que resista al diablo. Pero no se puede dar una cosa sin la otra. Una persona no se puede hablar de que se está sometiendo a Dios si es que está recibiendo la oferta del diablo. No, tiene que humillarse para acá y rechazar para acá. Humillarse ante Dios y rechazar al diablo. Y de esta manera entonces también dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, que en lugar de que el hombre busque tantas diversiones, distracciones y placeres y vanidades, no, mejor que vea su realidad, que se dé cuenta pues dónde está parado y que vea, particularmente en la familia, así es como voy ahorita, hasta dónde voy a llegar. Si ahorita mi hijo hace berrinche y me está diciendo de qué me voy a morir, y ahorita tiene 5 años, al rato cuando tenga 20, que lamente, que se aflija y que lamente, que vuestro gozo se convierta en lloro, ¿sí? En lugar de que se goce: ay, mi hijo, no, así ese no se deja de nadie. Eso, hijo, sí, que no te traten de humillar ahí en la escuela, ¿sí? No, mi hijo sí es valiente, ¿sí? No te goces, al contrario, que tu gozo se convierte en tristeza. Lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate delante de Dios. Y aquí Roy Lessing hace una comparación entre la armonía y el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como un ejemplo de lo que hubiera haber en la familia, entre padre, esposa e hijos. Son un ejemplo. Así como el Hijo se sujeta al Padre, como el Espíritu Santo cumple su función, pero así como también a la vez es una unidad, así también dice, en la familia debe haber. Bueno, vamos a ver primero la parte en cómo la Escritura nos muestra esta unidad y a la vez dependencia y sumisión entre estas tres personas de Dios. Primero vamos a Juan, vamos a ver primero la igualdad, Juan 10, 28 al 33. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Observen cómo Jesucristo, primero Él dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego Él dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, entonces, ¿en qué mano están? ¿En la del Hijo o en la del Padre? Bueno, para que no quepa dudas, dice en el 30, yo y el Padre, uno somos. Por eso es de que, pues a la vez están en las manos del Hijo y a la vez están en las manos del Padre. Porque Él y el Padre uno son. De aquí aprovecho de afirmar que Jesucristo es Dios, y no como algunas sectas propagan, que no, que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Cómo han de estar sus familias? Imagínense. Jesucristo lo afirmó y los judíos lo entendieron, por eso lo mataron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En el 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he hecho de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Los judíos habían entendido eso, que Jesucristo, sí, dijo que Él era Dios. Se hizo igual a Dios. Yo y el Padre uno somos. Hay igualdad.
Pero por otro lado también hay diferencia, y obviamente en cuanto a funciones, y vean, vamos a ver en Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y luego dice, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, por fin. Entonces, ¿el Padre es igual a Jesucristo o es mayor que Él? Pues las dos cosas. Es el misterio, lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Independientemente de que si le ponemos Trinidad o no, simplemente Jesucristo es Dios hecho carne, pero a la vez no está en todo su poder y toda su gloria aquí en la tierra, sino que Él estuvo en su humanidad y por lo tanto entonces reconocía al Padre como mayor que Él. Digo así, de una manera sencilla de explicar, etc. Porque Él estaba cumpliendo una función de ¿qué? De sacrificio. Él vivió en esta tierra como un ser humano, nos dio ejemplo y fue hasta la cruz para que Él fuera el sacrificio perfecto. Morir como hombre, sin mancha, para que eso pagara la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados. Entonces fue su función de Jesucristo, fue su función y Él lo reconoció. Sí, no se puede decir entonces que pues ya Dios lo mataron en la cruz, pues entonces ya mataron a Dios, pues entonces ya no hay Dios. No, ¿verdad que no? No, es solamente esa parte de Dios que se dejó ver aquí en la tierra, esa partecita de Dios que se dejó ver, ese humano que fue a la cruz y murió. Ese es Jesucristo, Él es el Hijo, pero Él es Dios. He ahí el misterio. Bueno, es la función del Hijo. Por eso aclaro aquí la igualdad y a la vez esa diferencia que hay en cuanto a funciones. Y esto se tiene que aplicar en la familia. Ajá. Luego, también esa sumisión. Vamos a Juan 5:30. Del Hijo para con el Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Observen aquí la sumisión de Jesucristo como Hijo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Jesucristo, Él decía, pues yo hago la voluntad de mi Padre, y yo hago solamente lo que Él me dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Él estaba reconociendo aquí esa sumisión para con el Padre, lo cual es necesario que los miembros de la familia también se manifieste. Y luego también en Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra vez, Jesucristo aquí está diciendo, yo me someto a su voluntad. No hago lo que a mí me agrada, hago lo que al Padre le agrada. Y por cierto, ¿crees que lo hacía de mala gana o a regañadientes Jesús? No, lo hacía feliz. Él estaba feliz en hacer la voluntad del Padre. Y luego también vemos esa comunión entre Dios y el Padre, incluso el Espíritu Santo. Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Fíjense esa comunión en las cosas que tenían. Una unidad perfecta. Y a la vez una unidad perfecta, una igualdad, y a la vez cada uno cumplía con sus funciones. El Hijo nunca se sintió denigrado, ¿verdad? Pues como tú te quedaste allá arriba en el trono, yo me mandaste acá, por eso. ¿Cómo? Jamás el Señor Jesús vio como denigrante su función de andar aquí pisando esta tierra y escuchando tanta tontería de los hombres.
Y no solamente eso, sino todavía ir a la cruz y dar su vida. No lo vio denigrante. Y así también, con este ejemplo tenemos que aplicarlo ahora a la familia. Que cada uno de los miembros reconozca su papel, que cumpla su papel con alegría, ya como padre, ya sea como esposa o ya sea como hijo. El ejemplo de Dios, en igualdad, en diferencia y posición, en sumisión y en comunión. Y tenemos el orden de Dios para la familia, para que si es que cada familia reconoce este orden y recibe este orden de Dios, pues entonces, ¿qué se puede esperar? Que haya familias estables y felices, por cierto. Primera carta a los Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aquí Dios nos establece el orden de la familia. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Que en sentido de arriba para abajo es el Padre dirige al Hijo, a Jesucristo. Jesucristo debe dirigir al hombre, el hombre debe dirigir a la mujer. Pero si nos vamos para arriba es protección. La mujer debe ser protegida por el hombre protegido por Cristo y Cristo protegido por el Padre. Y en honra lo mismo. La mujer la tiene que honrar. El hombre lo honra a Cristo y Cristo lo honra a Dios. Solamente es reconocer el papel que tenemos. Reconocer y hacerlo con alegría, como tenemos el ejemplo. Te voy a leer partes del libro de Roy Lessing. En el reino de Dios, la sumisión no coloca a nadie en posición de ser pisoteado por los demás. Más bien, lo que recibe es servicio. Los hijos están en el sitio más bendecido de todos. Los esfuerzos y la atención de los que están por encima de ellos se dedican a la seguridad, al cuidado y la provisión de los que están más abajo. Qué gloriosa posición para un hijo, la de estar sometido a aquellos cuyo amor y entrega están dedicados a su bienestar y a sus mejores intereses. Y luego dice, no hemos sido colocados aquí para vagar sin rumbo por la vida, carentes de dirección o de propósito. Dios tiene un propósito para el individuo y para la familia. Dios ha dejado un orden, ¿para qué? Pues para la felicidad de la familia. Reconociendo esta posición, este orden que Dios estableció. Luego adelante dice, un pastor que aconsejaba a unos esposos los oyó confesar que su hogar estaba en una situación terrible. La esposa decía, si mi esposo me amara como debe, nuestro hogar estaría en orden. El marido decía a su vez, si mi esposa se sometiera a mi autoridad como debe, nuestro hogar estaría en orden. Yo creo que aquí se identifican muchas personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este caso? El problema está en que el hombre piensa que Dios le está hablando en cuanto a la sujeción que le debe su esposa. La mujer piensa que Dios le está hablando en cuanto al amor que le debe su marido. Pero cuando Dios dice, las casadas estén sujetas, les está hablando directamente a las esposas. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, les está hablando directamente a los maridos. El orden de Dios exige que cada cual cumpla con sus responsabilidades. Si la responsabilidad de cierta posición en particular es amar, eso es lo que se debe hacer, sin preocuparse por la responsabilidad de las demás personas. Si es la de someterse, eso es lo que debe hacerse, sin preocuparse por las responsabilidades de los demás, sin preocuparse por las responsabilidades de los demás. La persona halla un nuevo descanso, seguridad y satisfacción cuando hace lo que Dios le ordena en cuanto a las relaciones familiares. Cuando cada miembro de la familia le pregunte al Señor, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Descubrirá que Dios lo está esperando y dispuesto a contestarle. ¿Por qué fracasan muchos matrimonios? Porque cada uno de los miembros
tienen los ojos bien abiertos para las responsabilidades de los demás. ¿Y los suyos? No. Sí, el marido, tú no te sujetas a mí, y la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí. La esposa también. Ah, pero tú no provees. Ah, pero es que tú llegas todo enojado y no me amas y no me cuidas y no nos sacas de paseo, etcétera. Y le andan reprochando ahí. Andan viendo las cosas de los demás. Y aquí tenemos que entenderlo. Los mandamientos, ese mandamiento de que las mujeres se deben sujetar es para las mujeres. Y el mandamiento de que los hombres tienen que amar a sus mujeres es para los hombres. Pero el hombre ve el de las mujeres. Y las mujeres ven el de los hombres. Y hay un caos en las familias. Pero tenemos ejemplo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a esa igualdad. Observen. Hombre y mujer somos iguales delante de Dios. ¿Sí? Somos iguales delante de Dios. Así como el Hijo, Jesucristo, nunca se sintió más que el Padre, ¿verdad? Nunca le reprochó al Padre. Ah, pero si tú y yo somos iguales, ¿y por qué me mandas a morir en esa cruz? ¿Por qué? ¿Somos iguales? Jamás le reprochó, jamás le reclamó sus derechos. Jamás, aunque sí eran iguales. Así también el hombre y la mujer, somos iguales, somos seres humanos que tenemos también el mismo don de gracia para alcanzar la gracia de Dios. Esa misma oportunidad de salvación y de vida eterna. Somos seres humanos los dos, pensantes. Somos iguales como seres humanos. Pero en cuanto a funciones somos diferentes. Así también como Jesucristo lo entendió. Como Jesucristo entendió y dijo, el Padre es mayor que yo. Yo voy a ir a la cruz. Yo vine aquí a buscar lo que se había perdido. Pero el Padre es mayor que yo. Entendió su posición, entendió su función. Así también entendía. Miren, yo sé que los quiero mucho, les decía a sus apóstoles. Yo no quisiera irme, pero les conviene que yo me vaya, porque si es que no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, les dará a conocer toda la verdad, y los guiará a toda la verdad. Les conviene que yo me vaya. Fíjense, Jesucristo entendió su función y su posición. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo, en persona no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Hay otro que está más capacitado para hacerlo. Él es. Fíjense qué hermoso es esto. Cada uno entendiendo su posición. Cada uno entendiendo su posición. Pero no como que echándole la pelotita. No, Jesucristo estaba allí enojado y malhumorado, ¿verdad? Ya no los aguanto. Le voy a decir al Espíritu Santo que venga porque yo ya no los aguanto. Él es su función. Además, ese es su papel de Él. Yo no tengo por qué soportarlos. Yo no tengo por qué andar con todos. No, es el Espíritu Santo el que los tiene que guiar a la verdad. ¿Yo por qué? Yo ya hice mi parte, yo ya me cansé mucho, ya fui hasta la cruz y ya morí por ustedes. El Espíritu Santo ahora le toca. No, jamás. Él exaltaba la obra del Espíritu Santo. Ya se entiende. Hay padres que andan reprochando a la mujer sus funciones. Al contrario, deberían exaltarla. Es tu mamá la que, es tu mamá. Les conviene que tu mamá los atienda, ¿verdad? No me corresponde a mí, pero te conviene que tu mamá te atienda. Ajá. Hijo, mira, yo te puedo castigar, pero conviene que tu papá te castigue. No como reproche, sino al contrario, como una bendición. Cada uno entendiendo su responsabilidad, cada uno entendiendo y exaltando las funciones del otro. Cuando el hijo también esté haciendo un berrinche porque quiere irse a tal lugar y el papá no quiere o no va a querer y la mamá entiende, te conviene que tu papá te prohíba cosas. Tal vez yo te los puedo dar, pero no, te conviene que tu papá sea el que decida. Nos conviene a nosotros como familia que tu papá sea el que tome la dirección. Pero no, muchas veces tenemos a mujeres que se quejan de que, es que el marido tiene que tomar la decisión. Imagínense, no tiene el espíritu no tiene esa alegría que tuvo Jesucristo cuando Él reconocía su posición y sus funciones. ¿Sí se entiende? Dios ha dejado, papá, mamá, cada uno sus funciones. Varón, cabeza de la mujer. Mujer, cabeza de los hijos. Cristo, cabeza del varón. Si cada uno reconoce su posición y la cumple con alegría, te aseguro una cosa, va a haber familias estables.
y va a haber hogares felices. Y con esto terminamos. Voy a hacer una oración. Oh Padre, te agradezco porque tú eres bueno, Señor. Porque tú, Señor, nos dices de una forma y de otra, Señor, lo que conviene a las familias. Tú has dejado el orden establecido y nos llamas, Señor, a que creamos y a que obedezcamos tus mandamientos, tu disposición, Señor. Padre, que haya corazones dispuestos, Señor, a creerte y a obedecerte y a reconocer, Señor, que tú eres más sabio que nosotros y que tú sí puedes mejorar, restaurar y cuidar un matrimonio, una familia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor.